Empezamos con todo ecológicamente, el primer programa 2024, el primer programa en el que vamos a tener charlas, entrevistas, vamos a hablar, vamos a levantar las voces, vamos a juntar nuestros corazones para... Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come dan tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come raquiswan, buenos pensamientos, un manguén, que los buenos sueños. Empezamos con buenos sueños, con buenos pensamientos en este buen camino que nos proponen siempre nuestros invitados, invitadas y todas aquellas personas que están en las luchas a lo largo de nuestro territorio, a lo ancho de nuestro territorio, en estos tiempos que vienen convulsionados, tiempos con muchas movilizaciones, con más reclamos y más reclamos por defender la vida. Ese es el objetivo. Mi nombre es Willy Cáceres, vamos a estar hasta las 9 de la noche en Ecológicamente, acá en Radio Parque Vida FM 105.9. ¿Y con quién estamos en la mesa? ¿Con quién? ¿Con quién? Olis, Marcela Blanco acá acompañándote en esta tarde. Willy Cáceres, Lucas Payares ahí en la operación y un beso grande a toda la audiencia. Qué bueno, un nuevo sábado acá acompañándolos. Empezó el programa de Marcela Blanco, buenísimo. Ecológicamente es hasta las 9, el programa de Marcela, no sé hasta qué hora. No, bueno, y me encantó ese final de las olas, ahí cuando estábamos por salir al aire se escuchaban esas olas y te cuento que el pasado 4 de enero se cumplieron 2 años del primer Atlanticazo, así que estuvo la comunidad marplatense y acá en Buenos Aires todos en las calles, ahí en el Congreso, reclamando, ¿no?, por nuestro mar, para cuidarnos. Vamos a saludar al operador, a Lucas Payares. Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, dice. Muy serio, ¿viste? ¿Quién más está por ahí? Tenemos una surprise. Robert. Hola Robert, ¿cómo estás? Hola Richard. Me confunde siempre. Ella te dice, y me confunde y me hace dudar porque digo, es Robert, es Richard. Empieza R con R guitarra, así que es lo mismo. Robert, Richard. ¿R con R guitarra? ¿Viste cuando te enseñaban para que pronuncie más fuerte? Te decían, yo era chica y me decían R con R guitarra, no era guitarra. Bueno, recordá que te podés comunicar con nosotros a nuestro teléfono, el 11 40 79 2402, 11 40 79 2402. Nuestro contestador es el 49 12 1059, 49 12 1059. Nuestro Instagram es @ecológicamente_ok y el canal de YouTube tiene el mismo nombre. Hemos subido ya el programa número 73 de esta nueva temporada de Ecológicamente. Hoy es el programa número 74. ¿Haremos fiesta cuando llegue el número 100? Sí. Uy, bueno, sí. Levantaste la mano como que iba a venir un grito y dijo, sí, bueno, re bajito. Esos altibajos que la verdad que, bueno, son típicos del ser humano, altibajos. Bien, decíamos eso, que tenemos el último programa, el programa del sábado pasado ya en YouTube para que puedas disfrutarlo, para que puedas escucharlo y para que nos puedas consultar justamente a estos teléfonos y al contestador que te estamos dando para que te comuniques y cualquier inquietud que tengas, algún comentario, algo que nos quieran contar, porque nosotros estamos aprendiendo todo el tiempo justamente. ¿Qué es esto de cuidar, querer, amar la creación? Deja el botoncito. Sí, ¿qué es lo que haces con el botoncito? Se sube, se baja el volumen. ¿Escuchás bien? Ahora sí. Ni lo movió, pero quería tocarlo. Que tenemos saludos que nos fueron quedando pendientes del programa pasado y del anterior, porque en realidad nos habían mandado un montón y les agradecemos muchísimo, sobre todo las palabras que tienen para con nosotros y siendo ellos, ellas, protagonistas. ¿Qué te parece? Vamos a escucharlos. Gracias, Marcela. Sí. Muchas gracias. De nada. Hola Willy, buenas tardes. Bueno, les mando un saludo muy grande a todo el equipo de Ecológicamente. Espero verlos prontito por allá por el estudio, ir a visitarlos, porque sí, tantas desregulaciones, tantas libertades, si bien todos estamos obviamente a favor de ser libres, pero libres con responsabilidad y muchas veces se ejerce lo primero y no se ejerce lo segundo. Así que creo que hay que estar muy atentos para que esa libertad no sea libertad para contaminar, libertad para destruir, libertad para deforestar,
libertad para ir contra el ambiente. Tenemos que estar muy alertas porque la libertad puede ser extremadamente positiva o extremadamente negativa. Si es libertad para avanzar, para crear y para desarrollarnos, bienvenido sea. Si es libertad para que cada uno haga lo que quiera y contamine, desde ya que no. Ahí estaremos atentos, así que con todo gusto los veré próximamente y un excelente 2024 para todo el equipo y los oyentes de Ecológicamente. Fuerte abrazo, soy Sergio Ferrari y ahí estaré con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Ludueña, integrante de la Asamblea 18 Santa Fe contra los agrotóxicos y por la agroecología. En primer lugar, bueno, un saludo grande en estos últimos programas de Ecológicamente. Gracias por estar siempre, bueno, al pie del cañón, como se dice, con la lucha que llevamos varias organizaciones y tan necesario que podamos a través de los medios contar las experiencias, así que bueno, profundamente agradecidas y agradecidos de la Asamblea. Breve, bueno, estamos en tiempos, si bien nunca los tiempos son fáciles para estas luchas, estamos bueno en una etapa muy difícil que se aproxima, que ya está en realidad, y bueno, y hoy más que nunca fortalecer las redes y compartir las experiencias para aquellos que nos nutrimos de otras luchas relacionadas a lo ambiental con varios años de experiencia, nos permite bueno, seguir creciendo y seguir intercambiando ideas. Me parece que es fundamental. También, bueno, venimos de una pérdida importante de la semana pasada, el compañero Marino que nos dejó, pero bueno, tenemos su legado para seguir fortaleciendo y denunciando lo que muchos gobiernos no quieren ver y que la salud de los territorios está en riesgo. También contarles brevemente que la semana que estuvimos en la asunción del gobernador de Santa Fe, estuvimos haciendo una vigilia todo el día domingo 10 y le vamos a entregar una nota por mesa de entrada y también se le hemos entregado ese mismo día a algunos senadores que estuvieron en la asunción. Bueno, les mandamos un abrazo muy grande por un 2024 con más luchas y con más gritos de que paren de fumigar y la salud no se negocia. Abrazo grande y muchas gracias por estar siempre. La salud no se negocia. Una frase, un emblema de las luchas ambientales. Y bien, estamos en estos tiempos, como decía Sergio Ferrari, a quien también le mandamos un abrazo, que nos acompaña en Ecológicamente desde hace muchísimo tiempo, desde el 2019, que interviene él de vez en cuando con nosotros, ayudándonos a justamente aprender a cuidar, a querer, a amar la creación, esta biodiversidad, este medio ambiente tan castigado por diferentes intereses. Y justamente hablando de todo esto que sucedió, decíamos de regulaciones, DNU, de los alimentos que tenemos en nuestra mesa, es por eso que tenemos en comunicación a Facundo Monguzzi. Él es de la Escuela Nacional de Agroecología, es una escuela que está en Vieites, en Magdalena, y es una organización, acá la productora me pasó el dato, que está en 19 provincias. Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecido que estemos en comunicación y nos expresen este espacio. Bueno, contarle ahí un poco, nuestra escuela es una escuela para productores de la agricultura familiar, donde venimos trabajando los ejes de agroecología. Ya el año pasado fue la tercera camada de compañeros y compañeras de todo el país que se recibieron como formadores de formadoras en agroecología. Y ellos están difundiendo todos estos saberes en sus distintos grupos y asambleas. Nosotros hacemos parte de lo que es la Federación Rural para la Producción y el Arraigo, donde donde integra la escuela y participan también de otras organizaciones
y estamos empezando a ver algunas formas de poder desarrollar cursos abiertos a la comunidad eh, sobre la temática de agroecología, ¿no? En este último tiempo venimos escuchando cada vez más seguido que hay esta inquietud por la agroecología y por llegar al consumo de alimentos sanos. Y bueno, vos nos contás que es la tercera camada, con lo cual esto es muy significativo, sobre todo en los tiempos en los que los alimentos que no abundan en todas las mesas, cuando abundan, no son de buena calidad. Sí, eso es muy importante. Nosotros lo venimos viendo en el sector hortícola y en el sector productivo y en la relación de campo-ciudad, ¿no? La demanda que hay después de la pandemia, hay un poco un consumidor más crítico. Hoy se ve también el consumo, hoy opta por lo que hay en góndola, lamentablemente por los precios, pero sí estamos trabajando con productores y en una forma hacia la transición, como una herramienta que son los biopreparados. Hace poquito escribimos un libro que recién lo estamos lanzando, esperamos poderlo lanzarlo en distintas regionales, sobre biopreparados, que es una herramienta para los productores para poder hacer su fertilización, regulación de insectos, regulación de hongos, esa herramienta, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy los insumos para el sector hortícola y el campo en general, ¿no? Han subido tanto, bueno, la sube el gasoil, y esto implica también, ¿no? Poner en riesgo el sector de la agricultura familiar, que en su mayoría arrienda la tierra y muchas veces está en cuestiones precarias, porque si uno arrienda y vemos las cuestiones de los alquileres, si te estás en muchos casos moviendo de 1 año, 2 años, 3 años, es muy difícil que vos puedas construir tu casa, y se dan estas condiciones de precariedad, especialmente en los cinturones hortícolas como La Plata, los grandes cinturones que viven en casillas, ¿no? Entonces, ¿cómo adaptar a esta agroecología, no? Y con esto también este nuevo gobierno que vemos, el DNU, que pone varias cosas en juego, como está en juego ahí la ley de bosque, la ley de glaciares, la ley de fuego, la ley de tierra, ¿no? Que eso es bastante complicado, ¿no? Y un punto muy fundamental sobre la ley de semillas, que es directamente una privatización, podríamos decir muchas veces, de la vida, porque el que controla los alimentos controla las vidas realmente, controla las panzas, controla las mentes, ¿no? Y esto está en una de las partes del DNU, la modificación de la ley de semillas, donde las empresas pueden ser dueñas de las variedades, ¿no? Dentro de las semillas tenemos varios tipos de semillas, que tenemos las híbridas, tenemos transgénicas y tenemos variedades, ¿no? Y entonces ahí pone en juego, ¿no? La alimentación en las grandes multinacionales y el poder de esto, ¿no? Nosotros creemos que esto se tiene que revocar, obvio, y que tenemos que estar en pie de lucha como con la agricultura familiar en estos momentos bastante complicados para la producción, en donde el modelo sigue profundizando el desalojo, el desmonte, y se complica para muchas familias, ¿no? Lo que implica esto, en estas medidas así, muchas veces es el éxodo, ¿no? No, y lo que implica es la agricultura familiar hoy, si salen todas estas medidas, va a ser un éxodo también, porque si vos no tenés la tierra, alquilas, te ajustan, después te vas a la ciudad, ¿no? Y Argentina tiene casi el 93% de la población concentrada en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba,
eh, y, y todo el campo está manejado por el agronegocio o no hay políticas de arraigo, ¿no? Esto hace de profundizar que no haya arraigo rural en los pueblos, ¿no? Que los jóvenes puedan vivir bien en los pueblos, si quieren estudiar, si quieren tener internet, si pueden salir, o que haya un cajero, que nos ha pasado muchas veces en los pueblos, luchar para que pongan un cajero, para que los jubilados vayan y no tengan que hacer 40, 50 kilómetros. Entonces se sigue profundizando este modelo, ¿no? Cuando decías éxodo, y lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo en el programa, cuando hablamos con diferentes referentes de las luchas de las diferentes provincias de Argentina, que tiene mucho que ver con el modelo extractivista, ya sea por la agroindustria, ya sea por la minería, ya sea por cualquier tipo de actividad que tenga que ver justamente con esos modelos. Y lo que se plantea es eso, que las familias que laburan las tierras, y que eso representa que muchas personas estén trabajándolas justamente, al no tener la posibilidad de ser despojadas, justamente desplazadas de esos territorios, van a las ciudades, a las grandes ciudades, y ahí es donde se empieza a ver esa concentración de tanta gente, y después empezás a tener las dificultades que se presentan en una ciudad, porque muchas veces lo que se escucha es, bueno, hay tanta gente que no quiere trabajar, y vos decís, bueno, empecemos a profundizar un poquitito y a interiorizarnos un poquitito qué es lo que pasa con tanta gente que no labura, y de dónde viene, y de dónde vienen quizás una generación antes. Entonces me parece muy interesante que vos lo hayas contado así desde la parte de la agricultura. Sí, eso se ve. Uno, bueno, he trabajado en varios barrios y sabe que el padre, el abuelo venían del campo, venían y han migrado, ¿no? Y, y lo vemos. Uno cuando recorre la Argentina ve tanta tierra y el nombre, quién está o a quién está, ¿no? Y ahora no estamos discutiendo darle tierra a los extranjeros, ¿no? Que entonces es, ahí es esa la discusión muchas veces, porque decimos, bueno, ¿por qué hay tanta gente en la ciudad? Y bueno, también hay que ver las políticas de arraigo en el interior del país y en cada uno, en el interior de las provincias, ¿no? Cómo se va viendo y cómo se va profundizando este modelo, ¿no? Argentina es un modelo que se ve, si uno ya va a Bolivia, va a Brasil, ve otras políticas, por lo menos el campesinado, la agricultura familiar está. Son distintos procesos, obvio, pero eso sí, que hemos pasado, ¿no? Sí, importantísimo tenerlo en cuenta para eso, para poder analizarlo, para poder saber desde dónde nacen los problemas, porque a veces, viste, es muy fácil, mucha gente escucha lo que los medios gráficos, audiovisuales dicen, y bueno, y no es tan así. Digamos que a veces están muy lejos de lo que tiene que ver con la raíz del problema. Sí, es real. Muchas veces no se ven los reales problemas. Bueno, nos pasó ahora en Río Negro, en Río Colorado, cayó una granizada, ¿no? Y se perdió gran parte de la producción de pera, fruta, bueno, zona cebollera, hortaliza. Y bueno, y el Instituto de Agricultura Familiar hoy no está vacío, no sabemos a dónde ir y a dónde reclamar, porque es, digamos, en esa zona vos producís en verano, ¿no? Y ese productor que perdió la cosecha, no sé si va a poder el año que viene seguir produciendo, ¿no? Y cuando hablamos de esos productores,
tengan la tierra, ¿no? Y yo siempre por ahí digo, bueno, hablemos de desarrollo del país, y si yo quiero que el productor haga más producción, más cantidad, todo eso tiene que tener la tierra y poder vivir en ella, porque eso significa que pueda tener su casa, que pueda poner una media sombra para mejorar el rinde del cultivo, que pueda poner cinta de goteo, que pueda hacer agricultura agroecológica, porque pasa que muchos productores quieren hacer agroecológicamente, y si te vas cada 2 años de decir, bueno, yo abono con una cama de pollo, abono con compost, y, y eso le va a servir directamente al dueño del campo, porque hay procesos químicos ahí que no son de un día para el otro, o haces un corredor biológico, pones tus aromáticas, pones un montón de cosas, y si te estás yendo cada 1 año, 2 años, es muy difícil volver de revivir ese sistema, ¿no? Y volverlo a equilibrar, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, si tenemos que hablar de agroecología, tenemos que hablar de la cuestión de la tierra. Y es fundamental poder entender eso para en las ciudades, para que llegue el alimento realmente, ¿no? Y en estos contextos tan difíciles, ¿no? Lo que pasa que llega la verdura carísima a la ciudad y a veces se está tirando en el campo. Entonces, ¿cuáles son las fallas ahí? Y cómo acercar el campo a la ciudad, y creo que en estos momentos más difíciles es donde más tenemos que acercarlo, en especial también a las barriadas, a los barrios populares, donde los que lo terminan sufriendo son los pibes. Importantísimo, importantísimo la alimentación en los niños, niñas, niñes. Importantísimo. Hace un tiempo hemos hablado con una licenciada en nutrición justamente que nos decía la importancia de los primeros 1000 días en el ser humano y la importancia que justamente tengan no solo acceso a la alimentación, sino a alimentación saludable. Esto que planteas vos, importantísimo. Exacto, sí. La alimentación sana, porque podremos estar discutiendo cómo acceder hacia un programa de transición agroecológica y que en las escuelas tengan que dar alimento agroecológico o en los hospitales tengan que dar alimento agroecológico. Entonces ahí estamos apoyando al sector de la agricultura familiar y desconcentrando los monopolios. Entonces estamos haciendo un impacto ambiental, estamos discutiendo realmente y estamos discutiendo alimentos saludables para las futuras generaciones en sus primeros días, o también para los hospitales, que son lugares que es re fundamental una buena alimentación, ¿no? Buenísimo, buenísimo porque nos ayudaste y nos graficaste un montón de cosas desde la escuela, desde lo que es la agroecología, para seguir intentando entender y aprender justamente desde dónde vienen algunas situaciones y por qué después, como decías vos, tenemos los inconvenientes, por lo menos, o por hacer referencia a algo, en la ciudad, a los precios y a la alimentación sana. Es muy importante. Si estás de acuerdo, podríamos volver a encontrarnos en otra charla telefónica para seguir profundizando, porque me parece que es muy interesante seguir arengando esto de la agroecología y bueno, y sabiendo que es realmente una alternativa. Porque viste que es como que hay un lado opuesto que dice que bueno, que no alcanza la agroecología o no alcanzaría para alimentar a tantos habitantes. Sí, estamos más que abiertos y seguir contándole la experiencia de la escuela, de la federación, en sus luchas que estamos dando. Ahí
bueno, la página de Instagram ENA Agroecología, y las pueden seguir. Hace poquito, bueno, largamos también comunicado junto con Werken en contra de la ley de semilla y poder seguir profundizando estos temas. Yo creo que esos son los debates que tenemos que profundizar y que a veces queda muy alejado algunos debates, donde uno dice, bueno, hablemos de cuestión de la tierra y ya, no, van a sacar toda la propiedad privada. Y bueno, veamos la discusión de fondo, veamos la discusión de la alimentación, eh, eh, y para un buen desarrollo hay que discutir estos temas. Hay un montón de modelos, bibliografía, y es necesario seguir profundizando y poder que los productores de la agricultura familiar se puedan formar en esto. Y hay algo que nosotros aprendimos dentro de la escuela, que los propios productores puedan formar a otros productores, otras productoras, es algo muy importante. De la formación campesina, de la formación par a par, y hace también a la alpargatización, diríamos nosotros, del conocimiento. Me encantó la última frase, me encantó. Muchísimas gracias, Facundo, te agradecemos y estamos en contacto seguramente en una semana o en un par de semanas cuando vos tengas tiempo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Hablábamos recién con Facundo Monguzzi, él es de la Escuela Nacional de Agroecología, es una organización que está en 19 provincias, una formación de par a par. Esto es Ecológicamente en Radio Parque Vida FM 105.9. Hola, soy Verónica Garri, Exaltación de la Cruz, madre, maestra, fumigada, y quería agradecer al programa por acompañar, por difundir estos temas, por el compromiso que tienen. Y bueno, deseamos que para el año que viene el deseo de vivir mejor, de tener salud, de poder pensar en un futuro, sea el año que viene, que llegue en algún momento. Bueno, seguiremos exigiendo que dejen de fumigar y basta de agrotóxicos. Hola, soy Silvia Ferreira, integro la campaña Fuera Mecorot y queríamos aprovechar para saludar al programa Ecológicamente en estas fiestas. Una posibilidad nos da siempre este programa para poder tener voz de todas las campañas, de todas las luchas que estamos llevando adelante en nuestro territorio, en defensa de un ambiente, en defensa del agua, y no queríamos dejar esta oportunidad para desearles lo mejor en estas fechas bastante complicadas, bastante complejas en nuestro país, en pleno proceso de cambio de gobierno, con un cambio de rumbo muy contundente, ¿no? Como se ha manifestado en los últimos días, con las primeras medidas de este gobierno de Javier Milei, que nos intentan dar marcha atrás en un montón de derechos, pero sin embargo también se puede avisorar en estos primeros días, ¿no? En las últimas horas, la decisión firme en nuestro pueblo, como ha sido a lo largo de toda la historia, de defender nuestros derechos, de hacerlo en la calle, de saber que no hay intenciones de entregar nuestra tierra, nuestro territorio al mejor postor. Y bueno, en esa estamos, ¿no? Sumando esfuerzos, sumando voluntades, y en eso este programa siempre entendemos que va a cumplir un rol. Un abrazo gigante de todos quienes estamos solicitando que se vaya de nuestro país esta empresa Mecorot, la empresa estatal de aguas de Israel, altamente comprometida con el genocidio que todavía continúa en Palestina. Y bueno, un beso grande. Bueno, ya pocos días de ir cerrando este año 2023, quiero mandar un saludo enorme a todo el equipo de Ecológicamente, a la audiencia, y me parece que la reflexión para
no solo el final de este año, sino prepararnos para un 2024, tiene que ser que no podemos permitirnos que las políticas que han venido llevando adelante todos estos gobiernos, políticas extractivistas que han vulnerado nuestros derechos socioambientales, que ponen en riesgo nuestra vida y que con el nuevo gobierno se van a seguir profundizando, porque conocemos que es un declarado negacionista del cambio climático. Lo que tenemos que hacer es seguir organizados en cada uno de los territorios, como lo venimos haciendo desde hace años, para enfrentar cada una de estas políticas y fundamentalmente para seguir construyendo una alternativa que se plantee de verdad un proyecto económico, político, que sea en armonía con la naturaleza y que ponga por delante los derechos de las mayorías y no las ganancias de unos pocos. Va a ser un año de muchas luchas y nos tenemos que encontrar juntas, juntos en la calle, defendiendo cada uno de nuestros derechos. Muchísimas gracias a estos saludos que decíamos al principio que nos habían quedado pendientes, y la verdad que es un placer escucharla. Saber Ogarri, docente de una escuela fumigada, lucha constante contra los agrotóxicos, contra las fumigaciones, contra los agroquímicos. Eso que nos dicen y que nos vienen advirtiendo de hace tanto tiempo y que está comprobado científicamente, que la justicia también lo ha avalado con algunos fallos. Si es veneno, no es bueno. El veneno mata. Así de simple. Le mandamos un abrazo también a Silvia Ferreira, gran luchadora, que también ella nos viene advirtiendo hace mucho tiempo sobre esta empresa administradora del agua Mecorot, y a Cele Fierro, que la hemos tenido acá en la mesa, un placer. Así que muchísimas gracias. Estamos en estos tiempos, decimos, en estos tiempos donde lo que necesitamos es equidad. Solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come. El dinero no se come. Escuchábamos a Connie Isla con equidad en estos tiempos donde pareciera que es una palabra que la han dejado al margen, en estos tiempos donde todo se quiere comprar y donde se desregula. Bien, y en la canción decía hay cosas que no se pueden comprar, y una parte que me encantó dice, la verdad está siempre ahí, aunque incomode. Y de eso se trata. Vamos a hablar con Marco Filardi. Él es abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria y es facilitador del Museo del Hambre. Hola, ¿cómo estás, Marcos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bien. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Un placer. Hace tanto tiempo que queríamos hablar. Sí, ciertamente urgente por todo lo que está pasando a partir del cambio de gobierno, ¿no? Muy preocupante. En este momento, mientras estamos conversando, se está dando un cabildo abierto autoconvocado con presencia de organizaciones de todo el país, un poco para trazar una estrategia común, en la medida de lo posible, frente al escenario que estamos viviendo, y en particular problematizar la cuestión de el conocido Tratado UPOP 91, ¿no? Que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se entienda lo que está en juego, ¿no? En esto. En la llamada, ¿se escucha ahí, Willy? Te escuchamos, pero perfecto. Ah, perfecto. Porque tengo un retorno, por eso pregunto si se escucha bien. Perfecto, seguimos. Bueno, efectivamente, tanto la ley Ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación, como el DNU, que acaba de enviar también para su tratamiento legislativo, contienen disposiciones muy preocupantes en materia socioambiental y en materia de defensa de las semillas, ¿no? En particular, nos desayunamos que la ley Ómnibus contiene en su articulado, específicamente en el artículo 241, la adhesión al Tratado de la Protección de Obtenciones Vegetales en su versión 1991. Esto es lo que es conocido como UPOP 91. ¿Qué es UPOP 91? Es un tratado internacional que lo que hace es reconocer derechos a los obtentores de semillas. Obtentores es la persona que desarrolla una nueva variedad de semilla que es homogénea, que es estable y que puede diferenciarse de otras variedades de semillas y sobre las cuales reclama
derechos de propiedad intelectual. ¿Esto qué significa? La posibilidad de comercializarla en exclusiva durante un tiempo determinado. ¿Por qué es especialmente preocupante esa adhesión a UPOP 91? Porque Argentina, que tiene una ley de semillas y creaciones fitogenéticas que data del año 73, adhiere a otra versión de ese tratado, que es la versión de 1978, y esa versión de 1978 permite lo que aún hoy se garantiza en Argentina, que es esto del uso propio de semillas. ¿Qué es el uso propio? Lo que el agricultor ha hecho desde que la agricultura es agricultura, hace más de 10.000 años, es decir, reservar la semilla de su propia cosecha, la mejor semilla, para poder intercambiarla o hacerla, usarla en su propia finca. Eso choca hoy con los intereses de las grandes empresas semilleras, que es un oligopolio a nivel global. Recordemos que 4 empresas a nivel global detentan el control del 100% de los eventos transgénicos prácticamente, y el 75% de las semillas comerciales, y lo que están presionando a los gobiernos es para que se modifiquen las leyes de semillas y se restrinja ese uso propio. ¿Qué significa? Que el agricultor, en vez de poder usar su propia semilla en su propia finca de manera gratuita, va a tener que pagarle a esas empresas por el uso de las semillas en su propia explotación. Y esto es lo que habilita UPOP 91, ¿no? Desde el año 2012, estas empresas han venido presionando a Argentina para que se modifique la ley de semillas, pero nunca con un alcance tan fuerte, tan privatista como buscar la adhesión justamente a esta versión 1991 de UPOP. Recién nosotros hablábamos con Facundo Monguzzi, justamente de la Escuela de Agroecología, y lo que nos planteaba él era esta situación que se da con el despojo, el desplazamiento, y lo relacionábamos con todo lo que tiene que ver con los modelos extractivistas, que justamente al desplazar, al no darle posibilidades, al cercar a las familias que trabajan las tierras, migran a las ciudades, a las grandes ciudades. O sea, esto es como complejo desde el principio hasta el fin, porque el fin lo conocemos, un montón de gente concentrada que después termina en pobreza. Sí, efectivamente, si uno ve todas las reformas que se introducen de manera holística, ¿no? El sentido general de todas las reformas denotan una clara voluntad de profundizar el extractivismo en beneficio de los grandes grupos económicos concentrados. O sea, cada una de las medidas contenidas en el DNU, cada una de las medidas contenidas en la ley ómnibus responde a demandas concretas de ciertos sectores concentrados. Si hablamos, por ejemplo, de esto de UPOP 91, es un reclamo histórico del oligopolio de semillas concentradas de capital transnacional. Si hablamos, por ejemplo, de la reforma de la ley de tierras, una ley que buscaba ponerle un tope a la extranjerización de las tierras rurales por el sentido estratégico, que justamente no perder soberanía, en el DNU directamente se deroga, ¿no? Ya Macri había avanzado en ese sentido, eliminando los topes que establecía la ley para la extranjerización, y ahora se va un paso más directamente para promover la derogación de esa ley de tierras rurales. Y esto es justamente una invitación a los grandes capitales transnacionales a venir a seguir profundizando el extractivismo. Si eso uno lo analiza en conjunto, por ejemplo, con otras modificaciones, ley de bosques que habilita la posibilidad de desmontar en zonas que hasta ahora por la ley de bosques estaban protegidas, si uno ve que se pretende derogar la ley de glaciares cuando prohíbe la realización de la megaminería en el ambiente periglacial, si uno ve que se habilita la quema, derogando la ley de fuego, justamente prohibiendo el cambio de uso de suelo y además generando una aprobación tácita por parte de la administración si no hay ninguna respuesta en un plazo de 30 días, es una invitación muy clara, ¿no?, a profundizar el extractivismo al beneficio de los grandes capitales transnacionales. Y como si todo esto fuera poco, nos desayunamos esta semana que ni más ni menos quien es el dueño del Hotel Libertador, donde reside actualmente el presidente, y promotor del grupo Callao, ¿no?, del grupo Yao Yao, es decir, ustedes recordarán que todos los candidatos fueron a rendir pleitesía a los grandes capitales reunidos ahí en el Hotel Yao Yao. Bueno, el dueño del Hotel Yao Yao
principal terrateniente del país. Hay un informe de Greenpeace que da cuenta de que es el mayor deforestador con nombre y apellido del país hace unos años, referente de IRSA, ¿no? Todo el extractivismo urbano ahí concentrado, va a controlar la Agencia de Bienes del Estado Nacional. Es decir, pusimos al lobo a cuidar al gallinero, ¿no? El principal referente del extractivismo en todas sus caras, muy vinculado a BlackRock, ¿no? como gran grupo de gestión de activos financieros, y una de las personas más ricas del país va a disponer libremente de los bienes de titularidad del Estado Nacional. Entonces, muy claro, muy decidido el gobierno a profundizar el extractivismo al beneficio muy claro de los sectores más concentrados del capital financiero transnacional y en perjuicio de los pueblos fumigados, de la agricultura familiar campesina indígena, de los sectores populares, ¿no? Que no han visto una medida positiva en este sentido, ¿no? Derogación de la ley de alquileres con todo lo que eso implica, un ajuste brutal, una liberalización de precios, por ejemplo el aumento del 30% del incremento en el precio de la nafta, de los combustibles, con todo lo que eso implica en todas las cadenas porque se traslada automáticamente. Entonces un ajuste brutal que va a terminar pagando la clase media y los sectores populares, concentrando aún más la riqueza en los sectores más concentrados. Y para que todo esto cierre, como se sabe que va a haber movilización popular, que está habiendo movilización, que va a haber protestas, el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich como para garantizar palo a quien ose enfrentarse a estas políticas, ¿no? Este es un panorama que, repasando cada vez que uno veía los comunicados, cuando se daban las asambleas en las diferentes provincias, es un panorama que de alguna manera se avisoraba, se advertía que podía llegar a pasar. Esto que decís vos, es una profundización de problemáticas que veníamos teniendo a nivel país, y de repente esto fue como darle más de una vuelta de rosca. Sí, recargado, ¿no? Por eso sin sacralizar lo que estaba hasta este momento, ¿no? Porque también nos desayunamos en las últimas semanas que el gobierno saliente, antes de irse, aprobó nuevos eventos transgénicos, ¿no? Justamente a pedido de las grandes empresas que bregaban por esos eventos transgénicos, ¿no? Se aprobó un girasol, se aprobó un maíz, se aprobó una soja, a beneficio justamente de Bioceres, de Syngenta y a beneficio de BASF. Y ya que hablamos de Bioceres, justamente se busca modificar, por un lado, la ley de semillas, porque nos obliga a adherir, si esto saliera, a UPOV 91, con toda esa privatización recargada de la que hablábamos antes, y justamente se pone como titular del INASE en el nuevo gobierno al gerente de planificación estratégica de Bioceres, ¿no? Entonces, hay ciertamente un modelo extractivo que ya es una política de Estado, ¿no? Del mismo modo podemos decir lo que pasó con Sprint, un proyecto internacional del que Argentina es parte, financiado por la Unión Europea, justamente porque Argentina es el centro de exportación de carne hacia la Unión Europea y quería monitorear la presencia de agrotóxicos. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, era parte de ese proyecto desde el inicio, y cuando se obtuvieron los resultados se dieron cuenta que Argentina era el país que peores datos ofrecía en todo ese escenario comparado. El 100% de las muestras de materia fecal, de orina, de suelos, de aire, de polvo de hogares tenían presencia de distintos agrotóxicos. ¿Cuál fue la respuesta de eso? Y digo, en el gobierno nacional saliente, primero, prohibir la difusión pública de esos resultados de manera burda, de manera increíblemente vergonzosa, y como si eso fuera poco, la última resolución del presidente del INTA saliente fue desvincular directamente al INTA del proyecto internacional Sprint, al servicio justamente de esos sectores de venta de agrotóxicos afectados por los datos que el proyecto internacional produjo, ¿no? Y a pedido justamente de un consejo directivo del INTA que está controlado justamente por estos sectores concentrados, ¿no? Entonces, es clave hoy más que nunca, ¿no?, reunir toda la fuerza popular suficiente para buscar generar instancias de democratización cada vez mayores, y por eso celebro esta iniciativa que está teniendo mientras conversamos, una invitación abierta a las organizaciones, asambleas, colectivos de todo el país a reunir ese poder popular
frente a estos grandes capitales que con distintos gobiernos, pero en particular con este que hoy nos han impuesto, se quiere llevar todo, ¿no? Se quiere llevar absolutamente todo, nuestros bienes comunes naturales, arrasar nuestra soberanía, quedarse con nuestras semillas, con nuestros glaciares, con nuestras fuentes de agua, en beneficio, una vez más, de los grandes capitales nacionales y transnacionales, íntimamente relacionados, asociados, y en perjuicio de las grandes mayorías, ¿no? Como conclusión, me parece, Marcos, que vos de alguna manera lo enfocaste y es, digamos, la unión, la mancomunión, la capacitación para aquellas personas que todavía desconocen cuál es la problemática y seguir manifestando lo que corresponde, manifestándose como corresponde, pacíficamente, pero sí manifestándose para ver de qué manera esto por lo menos se pueda frenar. No sé si revertir, pero por lo menos se pueda frenar. Bueno, lo importante es siempre compartir la convicción de que se puede, ¿no? Se pueden modificar las cosas si está ese poder popular ahí en las calles, movilizado, organizado. Esta última semana tuvimos muestras de que cuando se lucha y se moviliza hay cambios, ¿no? El gobierno, que venía muy confiado en determinada estrategia judicial para sostener el DNU, vio resquebrajada esa estrategia porque por lo pronto la Cámara del Trabajo dictó 2 medidas cautelares suspendiendo el capítulo laboral del DNU, y al mismo tiempo, cuando el Procurador del Tesoro pretendía concentrar todo en la justicia en lo contencioso administrativo federal, la propia justicia en lo contencioso administrativo federal decidió desarmar esa estrategia de proceso colectivo y habilitar de alguna manera a todas las organizaciones de todo el país a presentar amparos en distintos foros de todo el país, ¿no? Entonces, del mismo modo, no pudieron avanzar en la aprobación de la boleta única como pretendían, no reunieron los votos suficientes en el Senado como para avanzar, y esta semana avanza la discusión legislativa de la ley ómnibus, y ahí tenemos que estar todas y todos muy atentos, porque hoy la pelota ciertamente de gran parte de esta discusión está en nuestro Congreso, ¿no? Y por eso le tenemos que exigir a nuestras diputadas, a nuestros diputados, a nuestras senadoras, a nuestros senadores elegidos por el voto popular, por el voto democrático, que estén a la altura de las circunstancias y que en primer lugar honren el cargo para el cual fueron elegidos, evitando uno de los principales puntos de la ley ómnibus, que es esta locura de la delegación legislativa por los próximos 2 años que pretenden hacerle al presidente para que regule a su antojo todas las materias en las que pretende declarar la emergencia, ¿no? De todo punto de vista, económica, financiera, sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es eso, recuperar el Congreso como espacio de democracia genuina, donde están representadas las minorías, como órgano democráticamente elegido, para dar esa discusión, ¿no? y evitar esa delegación legislativa que el gobierno pretende. Y lo segundo, que se escucha a todos los sectores para directamente tumbar tanto ese DNU manifiestamente ilegal, manifiestamente inconstitucional, y la ley ómnibus, que, como decíamos, significa un claro guiño a los grandes capitales transnacionales que financiaron de alguna manera la llegada de este gobierno al poder y que exigen esto como botín de cambio, con nombre y apellido, como se ha dicho en más de una oportunidad, y que a partir de ahí empecemos a discutir ley por ley con el Congreso y exigirle al Poder Judicial que esté a la altura de salvaguardar ni más ni menos que la norma más importante que nos hemos dado, que es la Constitución, que se la quieren llevar puesta, ¿no? Todos estos sectores siempre reclaman seguridad jurídica. Bueno, no hay mayor seguridad jurídica que defender la norma más importante que una sociedad democráticamente se ha dado, que es la Constitución, y esa Constitución se la quieren llevar puesta de esta manera, ¿no? Marcos, clarísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Porque nos hiciste un paneo súper clarificador. Al contrario, muchas gracias a vos siempre por la comunicación. Quedo a disposición para seguir conversando estos temas y sobre todo invitar a tus oyentes, ¿no? A todas y a todos a comprometernos, ¿no? A estar muy al tanto de todo lo que está pasando, a poner el cuerpo, a estar en los cacerolazos, en las jornadas de lucha, en las movilizaciones, no tener miedo, ¿no? A estas amenazas que se esgrimen desde el poder público, porque la movilización popular lo puede todo, ¿no? Y en este momento, muy claramente, en defensa de la democracia, de nuestros derechos humanos, tenemos que estar ahí en la calle exigiéndole tanto al gobierno nacional, pero a nuestros diputadas, diputados, senadoras, senadores, Poder Judicial, que esté a la altura de las circunstancias. Así es. Un abrazo fraterno y seguimos caminando siempre.
Abrazo enorme, muchísimas gracias. Hablábamos recién con Marco Filardi, él es abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, es facilitador del Museo del Hambre. Clarísimo, Marce. Sí. Clarísimo. Realmente nos hizo un paneo muy pero muy importante para entender qué es lo que sucede con esta ley de propiedad intelectual sobre las semillas, nada más ni nada menos, sobre los alimentos, eso que decimos, ¿qué comemos cuando comemos? Bueno, bien, es fundamental que sepamos qué es lo que pasa desde su origen. Hola a todas, todos. Soy Edu desde Valencia. Bueno, quería desearles un feliz fin de año, que empiecen el 24 mejor. Y bueno, yo agradecer que este año me dio la posibilidad de reencontrarme con gente que hacía más de 20 años que no veía. Y una de ellas es Willy, el conductor del programa. Y bueno, un beso enorme para Marcela también. Y bueno, que empiecen muy bien el año. Paisa Papeico, amigos y amigas de Ecológicamente. Los quería saludar en estos tiempos de Capaz Raimi. Los pueblos andinos iniciamos estos momentos dentro del calendario andino, que son tiempos de cosecha. Son también tiempos en donde los días más cálidos empiezan a asomar. Y bueno, y principalmente son momentos en donde la comunidad cosecha su siembra, ya sea buena o mala. Y momentos de compartir, que oportunamente los necesitamos en estos momentos que estamos atravesando en el país, en donde la tierra, la pacha y quienes la defienden vamos a estar padeciendo tiempos muy complicados, producto de las modificaciones y derogaciones de leyes importantísimas para el cuidado de la tierra. Así que es mucho más importante justamente en estos tiempos de comunidad tejer redes y celebrar la presencia y existencia de espacios como Ecológicamente. Y bien, escuchamos recién los saludos de Edu, un amigo de Valencia, que él también siempre nos cuenta las situaciones que tienen que ver con el medio ambiente de allá de España. Así que le mandamos un abrazo muy grande a él, a Mayra Juárez también, que siempre tan cordial y atenta con el programa y con nuestra audiencia, que son ustedes que nos están escuchando, que vamos todos ahí de la mano aprendiendo tantas cosas como aprendimos hoy sobre la agroecología, sobre las semillas, sobre las modificaciones que se pretenden, sobre las derogaciones. Lo importante que es aprender, salirse de esa comodidad, de ese estado de confort para decir, voy a saber qué es lo que pasa a mi alrededor, porque es mucho más que tenemos inflación, claro, es mucho más importante que eso. Y hablando de personas amigas, vamos a charlar en este momento con Raúl Montenegro, que él es profesor de biología, integrante de FUNAM y Campus Córdoba, del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo, el Premio Nobel Alternativo 2004. Siempre es un placer porque él también nos ayuda a entender un poquitito esto de la biodiversidad, mucho más que la parte de la naturaleza y biología, esto que tiene que ver con nosotros que estamos inmersos. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, casi buenas noches, un gusto grandote. Un abrazo grande, un placer como siempre, y bueno, venimos muy movilizados. Hoy una primera parte de Ecológicamente que tiene mucho que ver con la agroecología, con los alimentos, con lo que comemos y con los derechos, esto de la propiedad intelectual, la propiedad sobre las semillas. Uh-huh. Yo te diría que estamos casi como sentados en el centro de un tornado. Esa es la sensación que yo tengo. Un tornado que yo creo que era predecible, solo que me parece que es un tornado mucho más fuerte, ¿no? Sí. Un tornado mucho más fuerte. Ahora, si vos me escuchás bien, porque yo te escuchaba entrecortado.
Sí, yo me parece que no estoy teniendo retorno. ¿Estoy saliendo? ¿Vos me escuchás, Raúl? Yo te escucho perfecto, Ah, pero hace un ratito estaba como entrecortado. bien, bien. No, porque yo recién no había perdido el retorno, entonces no tenía ahí no tenía en claro si salía o no salía. Acá la productora Marcela me dice está todo ok, a vos te escuchamos perfecto, Raúl. Sí, vos decías Sí, tornado. no, te decía recién que la sensación que yo tengo es que estamos sentados, es como si muchos estuviéramos sentados en el centro de un tornado. Y un tornado que es mucho más fuerte de lo que nosotros nos podíamos imaginar. En cuanto a la parte ambiental, es un tornado que funciona al revés, por lo menos lo que es el tiempo. Es decir, hemos comenzado a retroceder dramáticamente en una cantidad de pasos que costaron muchísimo, muchísimo esfuerzo, como la ley de tierras, la ley de bosques, este, todo lo que hace, incluso vos hablabas recién, la ley de semillas. Hemos estado prácticamente parando los intentos de Bayer, Monsanto, Syngenta y demás por instaurar el patentamiento, en el caso de Argentina, que no lo tenemos como lo quisieran las grandes corporaciones. Bueno, todo esto forma parte de este tornado, en donde realmente lo que yo veo es como una suerte de desesperación, es cómo hacer para que lo que logramos conseguir durante varias décadas no sea destrozado por un DNU, y por una ley ómnibus, ¿no? Creo que eso es la sensación que debemos sentir, pero muchísimas personas, organizaciones, que todavía, insisto, me parece que ven con asombro la torpeza con que ha sido hecho tanto el DNU como ese mega proyecto de ley, ¿no? Sí, y la importancia que tiene esto de poder colaborar de alguna manera, de ser un nexo entre ustedes y aquellas personas que todavía desconocen qué es lo que sucede, para que puedan entender que, como dijiste vos, en vez de estar sentados esperando a que ese tornado pase, que parece no pasar, levantarnos y ver qué es lo que podemos hacer desde nuestros lugares, por más que nos parezca que puede ser muy poco, quizás ese poco, sumado con el otro poco de otra persona, terminan siendo mucho, y de eso también en alguna oportunidad hablamos. Es que yo creo que has dado un poco con la tecla. Sí, te decía de que tenías una gran razón al tocar el tema del desconocimiento. Yo creo que muchísimas de las normas, de las leyes que se han derogado y de los artículos que se han redactado de nuevo, son normas que tal vez no toda la población la conocía y que han sido resultado de luchas muy, muy fuertes. Imaginemos, por ejemplo, insisto, el tema de la ley de tierras, ¿no? O sea, en donde de pronto cualquier persona o corporación va a poder comprar tierras de alta biodiversidad, parte de cuencas hídricas. Entonces, me parece que es casi como una pesadilla. Es un tornado y al mismo tiempo una pesadilla, porque parece increíble que tanto trabajo de organizaciones, grupos de bases, asambleas, legisladores, termine siendo borrado de un plumazo. Claro, yo creo que es eso. Fíjate vos en el caso, por ejemplo, de lo que hace a la ley de glaciares. Fue una lucha durísima, en donde obviamente las grandes corporaciones mineras no querían tener ningún tipo de obstáculo con los glaciares, con luchas emblemáticas como ha sido contra el proyecto Pascualama de Barrick Gold, y sin embargo, en base a las modificaciones,
Ahora podría, por ejemplo, hacerse explotación minera en la zona periglacial, cosa que no estaba vigente, ¿no? Es que yo creo de que se junta, por un lado, es como un conjunto de desconocimientos. Hay un desconocimiento de muchas personas de muchas de estas luchas. Hay a su vez un desconocimiento, yo te diría, supino, en el mejor de los casos, por parte de quienes hicieron el DNU y quienes han hecho el proyecto ómnibus de ley, porque en realidad Argentina es un país donde ambientalmente está siendo destrozada en forma sistemática, en donde a nivel nacional nos queda mucho menos del 18-19%, por ejemplo, de todo el bosque nativo. En Córdoba, que es una de las provincias ambientalmente peor administradas, estamos menos del 4%. Es decir, la situación ambiental es crítica. Y es crítica, ¿por qué? Porque no solamente por la pérdida de biodiversidad, que es algo que obviamente una persona como Javier Milei no tiene la más mínima idea de qué se trata y posiblemente ni siquiera lo pueda describir, sino que esto lleva a situaciones de una mayor vulnerabilidad, por ejemplo, ante el cambio climático global. No solamente el cambio climático, sino las alteraciones, por ejemplo, en el fenómeno del Niño. Entonces, cuanto menos ambiente nativo tengamos, y más agroindustria, más sistemas productivos ecológicamente simplificados, mayor va a ser nuestra vulnerabilidad. O sea, esta es la parte que tal vez yo no sé si alcanzamos a darnos cuenta de que la vulnerabilidad que tiene un país con tanta destrucción ambiental es realmente muy, muy importante, ¿no? Y eso creo que no se ve, obviamente no se ve desde el gobierno, pero me temo que no sé si somos todos los ciudadanos conscientes de esta vulnerabilidad que está teniendo Argentina por toda una piedra libre que se ha venido dando gobierno tras gobierno, ¿no? Sí, lamentablemente me parece que ese desconocimiento del que yo también soy consciente en cuanto a mí mismo, porque en definitiva a mí realmente me acercó a contactarme con todos ustedes desde hace 4 o 5 años cuando me invitaron a participar del programa, porque yo también desconocía cuál era la profundidad. Acá Marcela me hace que sí con su cabeza, porque uno desconoce porque es información que realmente no llega. Desde los medios es muy difícil que llegue por una cuestión de intereses cruzados, eso no lo podemos desconocer, ni tampoco podemos, yo desde este lugar tampoco puedo decir no sé por qué no se dice, porque lamentablemente cuando uno ve quiénes son los auspiciantes o quiénes son los grupos que manejan algunos medios es muy fácil darse cuenta el por qué no llega la información. Entonces me parece que sí, que es muy urgente que la gente conozca qué es lo que sucede y que no es que, como decíamos al principio, esto es inflación o el dólar se disparó. No, esto tiene una raíz, tiene un origen tan simple como la semilla, tan simple como la tierra, como el agua, como el aire y como la lluvia. Exactamente, incluso yo diría que acaba de agregar otra variable importante. Yo me temo de que vivimos en una sociedad con un contexto falsamente simplificado, en donde pareciera haber un divorcio entre lo que son los aspectos culturales de la economía, del arte, de la vida cotidiana. Es como si eso estuviera totalmente divorciado de lo que está pasando en el ambiente. Y me refiero, por ejemplo, a ecosistemas terrestres en donde cada vez están más destrozados, más simplificados, a ecosistemas acuáticos de agua dulce, en donde vos imaginate Javier Milei en uno de sus tantos dislates dijo que se podía contaminar los cursos, porque claramente no tiene la más mínima idea de lo que es un curso de agua y la biodiversidad que tiene un curso de agua, pero también pasa lo mismo con las aguas oceánicas. Fíjate vos que
incluso mucha gente no sabe de que si bien hay océanos muy vastos, en realidad las zonas de mayor biodiversidad son las zonas costeras y las zonas de upwelling. Las zonas de upwelling son lugares en donde hay como ascensos de grandes cantidades de fósforo. Esto pasa, por ejemplo, en la costa peruana. Entonces, tanto las zonas costeras como las zonas de upwelling son las zonas de mayor biodiversidad. Y en realidad la alta mar, los altos océanos, son de alguna forma comparativamente desiertos, ¿no? O sea, no tienen la biodiversidad que hay en la zona costera. O sea, no es de que lo que se saca, por ejemplo, en pesca en la costa argentina se puede sacar en alta mar. No. Eso hay que tenerlo claro. La mayor biodiversidad está en las zonas costeras y es por eso que tenemos esta amenaza permanente de grandes corporaciones que se dedican a explotar, a veces entrando dentro del territorio, saliendo en un juego muy perverso y muy difícil de controlar, países como el caso de Japón, países como el caso de China, que tienen sistemas de extracción muy poderosos. Entonces, resulta que tenemos crisis a nivel de ecosistemas terrestres, tenemos crisis a nivel de los ecosistemas acuáticos, sobre todo de agua dulce, pero también estamos teniendo crisis a nivel de todo lo que son las zonas costeras, toda la zona, por ejemplo, atlántica. Entonces, me parece que lo que está pasando ahora es muy grave. ¿Por qué? Porque ya estábamos en situación crítica, no es de que la crisis empieza con un gobierno. En realidad, en las últimas gestiones de gobierno, yo te diría que ha habido una política de Estado en algunos temas. Todos han apoyado el agronegocio, todos han apoyado una mayor explotación de los líquidos fósiles, como lo llamamos nosotros a los combustibles, y todos han apoyado claramente a los organismos genéticamente modificados. Entonces, obviamente, esta suerte de vuelta de tuerca a través del DNU, que por suerte está teniendo una serie de fallos judiciales contrarios, algunos parciales, estamos viendo si hay alguno que sea más masivo, y después también lo que está dentro de ese proyecto, en donde incluso se mete ese proyecto de ley en temas tan sensibles como las situaciones de incendio. Entonces, a mí me parece que debemos estar muy preparados, o sea, por un lado, tratar de completar ese conocimiento de lo que está pasando, porque en realidad se está juzgando el futuro de quienes no han nacido, aparte de nosotros mismos, sino sobre todo de quienes no han nacido. Entonces, no solamente hay que realmente entender lo que está pasando, sino también resistir. Yo creo que es clave esta palabra, creo que debe estar siendo mencionada por colegas, organizaciones en todos lados, ¿no? Que es resistir. Sí, es una palabra que estamos escuchando muchísimo, resistir, y me parece que de eso se trata, resistir y sin perder las convicciones, porque cuando uno defiende la vida me parece que no hay mucho más que cuestionar. Totalmente, y insisto con el tema de la biodiversidad, y lamentablemente el tema de biodiversidad no es un problema que no se entienda en Argentina, sino que no se entiende en la mayor parte de los países, ¿no es cierto? Entonces, mientras sigamos, como te decía yo, divorciados, o sea, la vida cotidiana, la vida económica, la vida financiera, la vida industrial, totalmente divorciada del funcionamiento de los ecosistemas, en lugar de ser parte, ser enemigos, en donde hasta, fíjate vos, yo no sé si lo hemos comentado, pero la utilización emblemática que hizo Javier Milei de la motosierra fue una suerte de blooper dramático. En cualquier país, alguien que esgrima la motosierra como símbolo de un movimiento político partidario,
es tal vez el peor de los ejemplos, porque la motosierra, junto con las topadoras, es el mejor ejemplo de cómo las grandes corporaciones, las prácticas coloniales, han terminado destrozando los ambientes nativos, tal vez en forma dramática, representado por la gestión de Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces decía, esa motosierra a ningún político sensato de algún otro lugar se le ocurriría esgrimirla como símbolo, porque justamente es el símbolo de la dependencia, de la destrucción y del realmente de importarle absolutamente poco lo que se encuentren las futuras generaciones con un país mucho más destruido, e incluso no solamente destruido, sino con un sistema de propiedad fuertemente distorsionado por esa suerte de apertura, por ejemplo, de compra de tierras a personas extranjeras y a corporaciones, ¿no? Clarísimo, Raúl, clarísimo. Te agradecemos muchísimo, como siempre, tu participación, tu compromiso y sos otro de los que a nosotros nos clarifica muchísimo el panorama. No, gracias a ustedes, porque como yo te dije la otra vez, en este intercambio creo que todos vamos aprendiendo y a mí me hace, siempre tomo algunas notas después de nuestras notas, así que lo que sí es recordar a Don Atahualpa, a Donata, porque creo que ahora es importante recordar su frase cuando le decía que una gota de lluvia con ser poca, con otra se hace aguacero, y creo que de unir las gotas y hacer una lluvia poderosa y torrencial que logre realmente sacar de juego la enorme insensatez que han puesto en marcha un DNU absolutamente inconstitucional y una ley ómnibus que parece sacar de la mejor obra de terror y de ignorancia supina de cómo funciona la situación socioambiental de un país, ¿no? Así como decía Donata, una gota de agua con ser poca, con otra se hace aguacero, así que a unir las manos entre esas gotas para que esa lluvia realmente haga temblar todos estos desatinos que estamos viendo nosotros que se están cometiendo en nuestro país, ¿no? Que así sea. Abrazo enorme, Raúl, y nuevamente muchas gracias. No, un gran abrazo a ustedes y gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos recién con Raúl Montenero, él es profesor de biología, integrante de FUNAMI Campus Córdoba, del Colegio de los Premiados con el Nobel Alternativo. Premio Nobel Alternativo 2004. Esto es Ecológicamente, estamos en Radio Parque Vida, FM 105.9. Ahora vamos a hablar con Vero Argomedo, ella es de la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, Asamblea Socioambiental de Varadero. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás por ahí? Bien, todo muy bien por ahora. Bien, tiempos convulsionados y hablando de fumigaciones, de agroquímicos y esto que, bueno, que vienen desde hace muchísimo tiempo ustedes luchando, como en Exaltación de la Cruz, como en Pergamino, como en tantos lugares. Nosotros estamos acá en Varadero, provincia de Buenos Aires, como bien decían, como muchos pueblos fumigados, expuestos constantemente a las fumigaciones. En particular, este fin de año fue bastante intenso. La localidad tiene una ordenanza hace 1 año y medio, impulsada por las asambleas ambientales, de alguna manera tomadas por alguien del Consejo Deliberante. Fue una lucha dura, larga, y no salió con la protección que se necesita, pero bueno, lo tomamos como un punto de partida de un lugar donde las fumigaciones son muy intensas y de no tener nada a tener una
una exclusión de 120 metros al menos fue algo. Sin embargo, los controles no están, las fumigaciones siguen estando, no se avisa con el tiempo que deberían, y no hay digamos, un sistema de control donde la policía pueda actuar o donde se pueda multar a los aplicadores. Por lo tanto, bueno, el fin de año tuvimos el armado de la fiesta de los que egresaban de la escuela rural, con fumigaciones, el último día de clases, el día del cierre del año, con fumigación. Y bueno, y la respuesta del Estado es ausencia, ¿no? Así que, bueno, nada, seguimos con intenciones de nunca bajar los brazos, pero la verdad que es muy agotador, se hace difícil sostener la energía, de sostener el bienestar familiar, ¿no? De las infancias que nos acompañan en todo esto y que tienen que estar recibiendo toda esta agresión, ¿no? de los agrotóxicos que entendemos que tienen un impacto directamente en el cuerpo y bueno, nuestros hijos lo sienten y lo saben porque lo sufren. Así que bueno, preocupadas, ¿no? Preocupados por toda esta situación ahora del nuevo gobierno, que tampoco, digamos, no solo no va a reparar en estos temas, sino que está haciendo una regresión muy, muy preocupante. Y bueno, nada, como decía antes también, con esta sensación de que no solo que la lucha sigue, sino de que cada vez es más difícil, ¿no? Vos sabés que te escuchaba y recordaba el caso de Sabrina Ortiz. Es un caso súper emblemático, es una persona de Pergamino que ha sufrido con su cuerpo y el de su familia justamente las fumigaciones. Y cuando ella se recibe de abogada y lleva adelante el caso de su familia, incluida ella, con su situación personal y situación de salud, se dictamina que se prohíbe la fumigación a 1095 metros de forma terrestre y 3000 de forma aérea. Yo recién te escuchaba a vos con la distancia que tenían ustedes según la ordenanza, y los 1095 metros terrestres tienen un fundamento que es científico. En el caso de ella, la doctora Delia Ayaza fue quien se encargó de las investigaciones y se comprobó que recién a los 1000 metros, 1095, empieza a disminuir el impacto de los agroquímicos, agrotóxicos y todo tipo de veneno sobre los cuerpos de los seres humanos o sobre los cuerpos de los seres vivos. Entonces, yo recién te escuchaba y pensaba, es como contradictorio, loco, le podemos poner los calificativos que querramos, pero teniendo fallos de este tipo, es muy llamativo que no se aplique para todo el territorio, porque los 1095 metros son iguales, tengo yo entendido, no sé mucho, no soy agrimensor ni nada de eso, pero digo, los 1095 metros son acá y en cualquier lado. Entonces digo, cuando hay un fallo de ese tipo, ¿por qué no hay un fallo espejo? Sí, claramente hay un poder muy, muy fuerte que opera sobre todo el territorio de nuestro país, con un negacionismo y un ocultar, ¿no? Esta realidad, esto que vos mencionás, ¿no? De la ciencia trabajando incansable para demostrar que hay un daño, que la forma no tiene que ser esta, y aún así ¿no? seguir haciendo oídos sordos y buscando atropellar todos los territorios en pos de seguir
produciendo con un sistema que ya está demostrado, ¿no? Con un montón de estudios, está el estudio de Delia Ayase, tenemos científicos que hacen estudios en el agua, en el suelo, en la fauna, ¿no? Tenemos un montón de evidencia a disposición. Y bueno, ¿y qué pasa, no? Por ejemplo, con los estudios, no sé si escucharon hablar en los últimos estudios, el proyecto SPRINT, que estuvo la doctora Virginia Aparicio de INTA Balcarce, que ella también hace análisis de aguas y suelos y que fue censurada, ¿no? Que este proyecto es algo internacional, con mucha relevancia, es muy importante, y Argentina arrojó resultados bastante graves, y esto en nuestro país no se habló, ¿no? Como fue literalmente ella censurada. Entonces, bueno, es evidente que hay, digamos, un poder económico de la producción agropecuaria que no está permitiendo ¿no? que esta información llegue a la población. Y sí, o sea, nosotros tenemos este estudio de Delia Ayase donde te dice 1095 metros, pero que realmente es mucho. Sería lógico empezar a pensar además de respetar por una situación como de protección de la salud de las personas con 1095 metros de mínima, empezar a pensar, ¿no? Otro modelo productivo que empiece a disminuir el uso de agrotóxicos. O sea, a 30, 50 años ya se puede evidenciar que no es el camino. Entonces es realmente una situación donde uno no puede pensar otra cosa de que es el interés ¿no? de los poderes económicos y de las corporaciones que quieren impartir, digamos, sus modelos en nuestro país y en, bueno, un montón de lugares también, pero bueno, también teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay agroquímicos que están prohibidos en un montón de lugares del mundo y que acá se usan a diario, ¿no? También es esta eterna colonización que sufrimos en Sudamérica, donde terminan, ¿no? terminan de gastar los stocks, ¿no? Los prohibidos, los agrotóxicos prohibidos, tienen 2 años hasta que se empiezan a implementar o más para que se termine de usar el producto. Es una locura, es una locura. Entonces, bueno, sí, la verdad que es increíble que estemos en esta instancia y bueno, y la verdad que no puedo dejar de mencionar la preocupación de lo que se viene, ¿no? Que con un gobierno que está como con intenciones de derogar leyes ambientales conseguidas con muchos años y con mucho trabajo, la verdad que es una barbaridad. Así que bueno. Bueno, Vero, nosotros te agradecemos y seguimos en contacto y ya te lo habrá comentado Marcela, el aire de Ecológicamente de Radio Parque Vida está siempre abierto para todas las luchas, para que se corra la voz, para que se alcen las voces, sobre todo teniendo en cuenta que lo que está es nada más ni nada menos que la vida de todos, todas, todes. Sí, muchas gracias. Sí, creo que es un momento de empezar a mirar para el costado, justamente a unificar luchas, justamente porque es muy fuerte y muy grande lo que tenemos que transformar y realmente requiere de estar unidos y organizadas y avanzar con la fuerza que el pueblo necesita tener para esta situación. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por comunicarse. Gracias a vos y saludos a todos, a todas, a todes por allá. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos recién con Vero Argomedo, ella es de la Red Plurinacional de Pueblos Fumigados, Asamblea Socioambiental de Varadero. Y a propósito de fumigaciones, estaba leyendo hoy temprano una publicación que hizo la 18 Asamblea sobre un estudio del INTA que revelaba que la concentración de pesticidas en el agua, atención, en el agua potable de la pampa húmeda supera los límites. O sea,
ciencia, como decía recién Vero, como decíamos, como nos vienen contando desde hace tanto tiempo en Ecológicamente, desde hace tanto tiempo que te están contando, y todos tenemos que seguir sumando estos conocimientos, ir aprendiendo para poder saber que tenemos que defender la vida, porque es nuestra vida, es la vida del que tenemos al lado, detrás, delante, y importa muchísimo. Marcela. Bueno, quería contarle a toda la audiencia que Roca en Vida está de vacaciones, pagó la 3880, no va a haber testeos por el mes de enero, pero el lunes 5 de febrero ya está todo el equipo de Roca en Vida de vuelta haciendo los testeos de nuevo, así que bueno, por enero no, pero en febrero ya comienza nuevamente la actividad. Le mandamos un saludo muy grande a todos, todas, todes de Roca en Vida, un saludo a nuestro amigo. ¿Qué estará haciendo, no? Está de vacaciones, nuestro amigo Fran. Le mandamos un abrazo. Está de vacaciones, Fran está descansando, renovándose. Y a nuestro amigo Claudio. Sí, también. Aprovechamos también para mandarle un abrazo grande a todos, todas, todes de la Mutual de la Gente Nueva Vida también. Y le mandamos un saludo a todos. ¿Qué te parece? A todas, todes. Cuando decimos Sí. todos, todas, todes. Bueno, y voy a decir algo. Sí, 26 de enero. ¿Qué tal? 26 de enero, Rockfest. Digo eso, nada más, para que vayan agendando. Muy bien, lo dijiste eso y nada más y se quedó. Estaba me quedé, esperando si sí, agregaba no, más cosas. no, dije porque, eso, no no, más. porque yo cometo Voy ese error, ¿viste? Que digo, avisando, voy a decir nada más que tal cosa y sigo hablando y No hablando. traspases tus cosas a mí. ¿No traspases? No me las mandes. No, Vos. no proyectes. Bueno, Marcela, está Vos bien. me entendiste. Sí, pero La no audiencia estamos también. solos. Acá está Lucas y Sí, Lucas gente también me escuchándonos. entendió y todos me y después nos entienden. van a ¿Me ver. entienden? ¿Eh? Todos me entienden. Bueno, usted está convencidísima, qué sé yo. ¿Tenemos alguien en línea? Sí. Ya tenemos alguien en... Esto es terrible. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Gastón Cabana. Él es del Tercer Malón de La Paz y estuvo a cargo de todo lo que tiene que ver con la parte cultural del Tercer Malón en su estadía en Plaza Lavalle. Hola Gastón, ¿cómo estás? Alituta ahí, buenas noches. Buenas Acá estamos. noches. ¿Cómo andás? Bienvenido Gastón Ecológicamente, siempre muy añorado y no llegaba el momento y llegó. Y llegó. Y acá lo tenemos en línea. Se te escucha perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo están pasando estos tiempos allá? Bueno, son primeramente gracias a ustedes, ¿no? Por siempre ahí estar en comunicación. Y bueno, son tiempos de seguir en lo que veníamos haciendo, ¿no? Que es una forma de resistencia en distintos frentes. Sabemos que es necesario, no paramos, ¿no? Desde esa vez que salimos, desde ese día que decidimos salir de la provincia de Jujuy para manifestarnos, hasta el día de hoy continúa nuestra lucha, ¿no? Nuestro pedido de justicia. Vos sabés que hablábamos hace un tiempito con Amelín, que también está en Jujuy y que la hemos tenido ahí en el espacio cultural El Tipográfico. Después nos encontramos en la Facultad de Filosofía y decíamos, qué loco, porque ustedes cuando empezaron sus luchas allá en Jujuy, cuando vinieron a Plaza Lavalle, nos venían contando de alguna manera cosas que no solamente les sucedían a ustedes, sino que estaban por suceder a nivel país. Y algunas lo han tomado, como es el caso de La Rioja, Río Negro, que sabían de lo que ustedes estaban pasando y lo tomaban y estaban totalmente convencidos de que la lucha iba a ser a nivel país, a nivel nacional. Y bien, y así fue. Lamentablemente, así fue y así es. Sí, eso fue muy, muy fuerte, darnos cuenta de que bueno, había que dejar un mensaje de conciencia, ¿no? Porque eso es también lo que salió a hacer el Tercer Malón de La Paz, a avisar que, bueno, ¿no? Como ustedes dicen, lo que estaba por pasar acá, lo que estaba por pasar en Argentina, ya estaba pasando en Jujuy.
Por eso es que, bueno, para nosotros esto continúa. Y bueno, fue una gran escuela esto, ¿no? La de ir a Buenos Aires y ver con nuestros propios ojos. ¿Y, y qué sensaciones, con qué sensaciones viniste y con qué sensaciones te fuiste? Y ahora, habiendo pasado un tiempito desde que volvieron a Jujuy, ¿qué reflexiones tenés con respecto a esa lucha? ¿Qué sentís que fue esa lucha y qué es? Sí, ha pasado como un malón, así de golpe, ¿no? Muchas cosas pasaron rápidos y bueno, había que estar a la altura de eso que estaba aconteciendo. Siento que muchos de los hermanos que conformábamos el Tercer Malón de la Paz, estuvimos a la altura de defender nuestros derechos, los derechos de nuestros mayores y de toda una provincia, ¿no? Y también de todo un gran territorio. Fue una sensación de aprendizaje. También con el tiempo uno aprende a disfrutar de la lucha, ¿no? De las cosas que van sucediendo en el día a día, de irnos conociendo también en este camino. Siempre fue una gran alegría compartir este camino. Más allá que sabíamos que en el trasfondo era difícil, la verdad. Cuando llegamos a Plaza Lavalle, ante una multitud de gente, un 1 de agosto, fue, bueno, muy fuerte. Yo justo ese día cumplo años y llegamos ahí, ¿no? Y lo tomé como un gran regalo de cumpleaños, la resistencia y estar ahí, ¿no? Junto con mis mayores. Y la verdad que la gente que pasó y que nos dio una gran mano, también nos enseñó de su cultura, de su visión, nos enriqueció bastante y aún estamos reflexionando acerca de eso. No puedo darte un balance, lo que sí es que acá seguimos estando, seguimos resistiendo, ¿no? Ante todo este avasallamiento, un poco más preparado, podemos decir lo que ya lo pasamos acá nosotros. Y bueno, sabemos la impotencia que sienten muchos a raíz de estas decisiones que están aconteciendo ahora. Fue buena, fue de gratitud. Y decías con alegría, más allá del trasfondo, claro, más allá de todo eso que los rodeaba, que nos rodea a todos, a todas, acá en el país, la lucha con alegría y además con una unión, compartir con el hermano, con la hermana, han dejado mucho. Han dejado casi como un símbolo esa Plaza Lavalle que está justo en el lugar donde está el lugar donde tendría que haber justicia. No digo que no la haya nunca, pero que tendría que ser mucho más contundente la justicia. Y no hablamos de leyes, hablamos de justicia. Eso también es importante resaltarlo porque a veces las leyes no representan para nada lo que es la justicia. Totalmente. Para nosotros, bueno, hemos conocido mucha gente en el camino, ¿no? Y algunas en su momento nos decían, ustedes están un poco locos, ¿no? Para ir desde Morales a La Reta, y la verdad que es muy grave lo que debe estar sucediendo. Y nosotros también en el camino fuimos tomando esa dimensión, ¿no? Estando ahí, en situación de calle, en la Plaza Lavalle, al frente del Teatro Colón, algo también para nosotros en nuestra noche de diálogo hablábamos de eso, ¿no? De dónde estamos y al frente de un palacio que para nosotros fue de injusticia y lo sigue siendo y lo va a seguir siendo mientras no se manifiesten a favor del pueblo, ¿no? Y no solamente de sus intereses. La verdad que bueno, todavía no encuentro palabras para expresar todo lo que pudimos
aprender, a hacer, y lo que vimos también, ¿no? La realidad que nos tocó ver como sujeto político y sujeto histórico, ¿no? La realidad de todo un país. Muchas decisiones políticas se toman solamente en Cava, ¿no? Para el resto del país. Eso también fue un poco impactante, ¿no? De saberlo, de encontrarse con que así funcionan las cosas. Pero a nosotros no nos doblegan la esperanza, el espíritu combativo y alegre, ¿no? Y de música y de cultura viva. Eso siempre nos da fuerza, nuestras vamos a decirlo así, nuestras conexiones nos reafirman el por qué estamos acá y nos dan motivo para seguir. Y claro que sí, claro que hay que seguir y han sido sin dudas un ejemplo y un motor para muchas movilizaciones y lo seguirán siendo, sobre todo por ese mensaje que hemos escuchado de ustedes tantas veces, que es una lucha de, por y para todos, todas. Así es, y ahora es cuando, ahora mismo es cuando hay a los guardianes y guerreros de esta Pachamama, ahora es cuando. Así es, Gastón. Te agradecemos muchísimo y es un placer hablar con vos y ustedes saben que están las puertas abiertas, están nuestros corazones abiertos para recibirlos siempre y para seguir charlando y si nos encontramos nos vamos a dar un abrazo como en alguna oportunidad hemos podido hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a Marcela, a todos ustedes, a la gran audiencia. Bueno, gracias por seguir sembrando conciencia también. Somos parte de todo esto. Y bueno, lindo, ¿no? Entender que la tierra no nos pertenece, sino que somos parte de ella. En ese ser parte es necesario aportar nuestro granito, ¿no? al bienestar. Y bueno, qué bueno que existan estos espacios y que se brinden también para los que nos necesiten. Muchas gracias siempre. Qué bueno sentirse así. Muchísimas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo con todo nuestro corazón. Jayaya, hermanos. Jayaya. Hablábamos recién con Gastón Cabana. Él es del Tercer Malón de La Paz. Y él estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la parte cultural, justamente, de las actividades que desarrollaban día tras día cuando estuvieron ahí en Plaza Lavalle, que ha quedado como un símbolo de lucha, y la otra vez hablábamos de eso, que justamente hubo una concentración muy importante en esa plaza, luego que ellos habían retornado a Jujuy, y quedará como un símbolo. Muy importante haber terminado el programa con este mensaje y con la voz. Se lo escuchaba con un sentimiento muy particular y la verdad que nosotros que lo hemos conocido, te contamos a vos si no tuviste la oportunidad de visitar Plaza Lavalle, realmente es entender una lucha cuando alguien deja su tierra y se traslada tantos y tantos kilómetros sabiendo que por ahí no recibe la respuesta que pretende, que tiene, que tendría que recibir, y sin embargo va, como decía él, con alegría, con el arte, con su tierra, con ese corazón y entendiendo algo que nos dejó muy en claro. La tierra no es de nadie. Nosotros estamos y pertenecemos a la tierra y me parece que sería muy bueno eso, tenerlo en cuenta para aquellos que creen que pueden vender y hacer y deshacer como les place. Esto es Ecológicamente, Radio Parque Vida, FM 105.9. Le agradecemos justamente a la radio por este espacio, por estos espacios que nos dan para poder hablar, para poder escuchar a la gente que tiene muchísimo para decir, para compartir y te pedimos por favor que te levantes, que abras tus ojos, que abras tus oídos, que estés atento, atenta a todo lo que sucede, que no creas todo lo que te dicen, todo lo que lees y todo lo que escuchas,
que lo cheques, salgamos de ese espacio de confort y empecemos a aprender a que las cosas no pasan porque sí. Marcela. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias. Y nos vamos. Lucas, ¿cómo la pasaste? Un programa, estamos teniendo invitados, invitadas que nos enseñan muchísimo. Así que te invitamos el sábado que viene de 7 a 9 de la noche a aprender a amar la creación. Mari, come pum, buenas tardes. Mari, come tú, come pum. Que tengan un buen camino, come rupú, come rakiswan, buenos pensamientos, Tengo en mi alma un huracán que barre todo afán, desafiando las tormentas de mi historia más incierta. Dominar fuertes vientos de violencia o pensamientos, derrotar a un enemigo que habita dentro conmigo, luchar contra el mal que nos quiere dañar, volvernos a encontrar después de pelear en el cielo o en el campo, la victoria alcanzar.